Qué bueno es estar en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Queremos saludar a nuestra comunidad que está en línea desde sus trabajos, desde donde estén, desde casa. Les damos la bienvenida y estamos bien agradecidos que estén junto con nosotros. ¿Y por qué no le das un fuerte aplauso a nuestro Dios? Dios es muy, muy bueno. ¿Por qué no cierras tus ojos? Los jóvenes van a ir saliendo, Pero ¿por qué no cierras tus ojos y vamos a orar, Señor? Te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias, Dios Padre, porque tú tienes el control de cada situación. Tú tienes el control de todo lo que nosotros somos y hacemos. Y el día de hoy te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de estar aquí, de alabar juntos. Nada se compara, oh Dios, a el poder alabar juntos y estar juntos en armonía en tu casa. Yo te pido, Señor, que en esta hora sea tu palabra y sea tu presencia en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Voltea con la persona que está ahí a tu lado y dile: qué bueno que estás aquí, qué bueno que viniste hoy, qué bueno que estás aquí. Vamos, vamos, vamos. Estamos en nuestra serie Parábolas. ¿Puedes decir conmigo parábolas? Parábolas. Estamos enseñando y estamos hablando que después de que Jesús resucitó, aún hasta el día de hoy, seguimos aprendiendo acerca de lo que dice su palabra y acerca de lo que Él enseñó. Y entonces, si nosotros creemos que Jesús es el mejor maestro y si nosotros creemos que Jesús es el mejor ejemplo, es solo válido y necesario que tú y yo aprendamos las cosas que Él tenía para enseñar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el día de hoy seguimos con nuestra serie Parábolas. Voy a ocupar que me sigas con tu Biblia ahí, con tu teléfono, en lo que lo traigas. La pantalla está fallando, por eso no se miraron las canciones. Pero vas a ocupar tu Biblia el día de hoy. Así que si no la traes, no te preocupes, ahí bájala en tu teléfono. No tenemos ningún problema con que la mires en tu teléfono. Pero quiero que tú puedas ir siguiendo con tu vista, porque es muy importante cuando tú y yo podemos leer lo que dice la palabra de Dios. Pero el día de hoy, quiero hablarte de algo. ¿Alguna vez has escuchado esta frase? Él es un buen samaritano. ¿Has escuchado eso? ¿Sabes qué significa eso? Cuando alguien dice, él fue un buen samaritano, o él hizo algo, es un buen samaritano, significa que hizo algo bueno, ¿no es cierto? Significa que hizo un favor muy bonito, algo muy bueno. Eso es lo que significa ser un buen samaritano. Pero muchas veces no tomamos el tiempo para leer y ver qué es lo que está pasando alrededor del buen samaritano. Entonces el día de hoy quiero llevarte por algunos versículos. Entonces abre tu Biblia o si no, síguenos, escúchanos. Lucas 10 a partir del versículo 25. Lucas 10, 25. Si alguien me hace el paro ahí con todo ese ruido de los niños que se escucha, por favor. Sí, todo eso. Es tan importante que tú y yo podamos poner mucha atención a lo que está pasando en este capítulo. En Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 te encuentras con Jesús haciendo una misión para un grupo de personas y me encantaba. Durante esta semana escuchaba esta imagen de Jesús siendo un Jesús que puede ser de bendición para más de 5,000 personas, alimentándolos al mismo tiempo. Pero también esos momentos tan íntimos cuando tenía con sus discípulos, hasta este momento de Lucas 10, donde envía a 70 de sus discípulos a diferentes lugares de Galilea, a diferentes lugares a compartir las buenas nuevas de salvación.
Pero en ese mismo capítulo, y si tú le pones atención desde el versículo 1 en adelante, si tú pones atención, pasa algo muy interesante, y ahí viene una de las enseñanzas que tú y yo tenemos como discípulos de Jesús, que es, Jesús les dice, vayan, enseñen, den las buenas nuevas, enseñen las buenas nuevas de salvación, enseñen el reino de Dios, pero a los lugares y a las aldeas en donde no los dejen entrar o donde no reciban, ustedes sacúdanse y digan, ni el polvo de sus pies, ni el polvo de este lugar se va con nosotros. Nosotros sacudimos el polvo de nuestros pies y nos vamos. Y si tú pones atención en este capítulo, viene una condenación bien tremenda para todos aquellos que rechazan el reino de Dios. Esta condenación dice, va a ser más aceptable el castigo que recibió Sodoma que lo que van a recibir estos lugares, estas ciudades y todo aquel que no acepte el reino de Dios. Es una condenación muy fuerte, es algo muy, muy fuerte, pero todos ellos estaban teniendo la misma oportunidad de seguir al Señor Jesús y el reino de Dios. Ahora, es en medio de estas conversaciones y es en medio de todo esto y es en medio del gozo de Jesús recibiendo a los 70 que regresaron, que se da esta conversación en Lucas capítulo 10, versículo 25. Están ellos ahí, está pasando todo esto y llega un abogado, un intérprete de la ley. ¿Estás conmigo? Llega un intérprete de la ley y tú puedes ver, ¿qué es una parábola? Una parábola es una historia terrenal, es una historia con personajes que nosotros podemos entender, pero es una historia que Jesús cuenta para contarnos una verdad espiritual, enseñarnos una verdad espiritual acerca del reino de Dios. Si Él nos hablara en términos celestiales, lo más probable es que no pudiéramos entender, pero lo pone en lo que nosotros podemos entender y nos cuenta la historia del buen samaritano. Mira, capítulo Lucas 10, 25. Imagínate cómo estarían los líderes religiosos en ese tiempo si escuchan que Jesús, un maestro para ellos, no era su Dios, no era su Señor, era un simple maestro más. Estaba dando una condenación para lugares en donde ellos vivían. Un lugar como Capernaum, que era donde la mayoría de los discípulos venían. Obviamente los líderes religiosos se encontraban un poquito enojados o un mucho enojados con Jesús. Entonces, de ahí viene esta plática en el versículo 25. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa? Desde ahí quiero apuntar dos cosas. Desde ahí, desde el primer versículo, quiero apuntar dos cosas bien importantes. Cuando tú escuchas, cuando tú lees en tu Biblia que uno de los discípulos está hablando con Jesús o está refiriéndose a Jesús, le dicen Señor. Señor, Señor, Señor. No se le decía a nadie Señor, al menos que realmente creyeran que Él era el Hijo de Dios, el Señor de todo. Pero tú miras aquí al intérprete de la ley, que todos los comentaristas y todos los historiadores concuerdan en que era un abogado. Este abogado, este intérprete de la ley, le dice maestro. Hasta el día de hoy, muchas personas, hasta el día de hoy, específicamente en esta región, en Israel, se le conoce a Jesús como un gran maestro. Cuando tú y yo podemos entender que sí fue un buen maestro y un gran maestro, pero no solo es eso, es nuestro Señor y es nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Desde este momento, este intérprete de la ley está quitándole, restándole
lo que realmente Jesús era, diciéndole maestro. Ese es el primer problema. El primer problema es esto. Él lo miraba como un maestro, no lo miraba como su Señor. Número 2, la pregunta. La pregunta es, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa? Y tú sabes que esa es la pregunta incorrecta. Porque no es haciendo una cosa, porque no se trata de lo que tú y yo hicimos, se trata de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, entregando hasta la última gota de sangre para darnos salvación y vida eterna. Pero tú puedes darte cuenta en dónde estaba el corazón de esta persona, el corazón de este judío intérprete de la ley. Te digo algo, este hombre intérprete de la ley, un abogado, era de los que se sentaban en el Sanedrín, donde todos los líderes religiosos más importantes se sentaban y dictaban: este falló ante Dios, este hizo bien las cosas, este sí, este no. Estos fueron los que llevaron al mismo Jesús ante el imperio romano para que fuera asesinado. Era una persona muy, muy importante. No era cualquier judío que se paró y dijo esto. Entonces, quiero que pongas atención a algo muy, muy importante. Es la pregunta no solamente del millón, sino es la pregunta de toda la eternidad. Hasta el día de hoy se sigue haciendo esa pregunta: ¿cómo le hago para heredar la vida eterna? Cuando te encuentras a alguien en la calle que va sin rumbo, sin dirección, sin un propósito, y te dicen: es que no sé qué hacer con mi vida. En realidad están preguntando: ¿qué hago? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Nuestro propósito es tuyo. Fuimos creados para alabar, para adorar y para creer en nuestro Señor Jesucristo. Pero no fuimos creados para este mundo, fuimos creados para una eternidad junto a nuestro Creador. Y sabes que las decisiones que tú y yo tomamos aquí hoy tienen una repercusión en la eternidad. No estamos aquí luchando contra carne ni sangre por lo que está pasando aquí en este lugar. Estamos aquí luchando contra principados, contra potestades. ¿Por qué? Porque tu vida es tan preciada que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que tú pudieras pasar una eternidad a su lado. Esa es la buena nueva. La buena nueva es: Dios te ama tanto que no puede imaginarse una eternidad en donde tú, su creación, su obra maestra, no estás a su lado. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo. Pero esta es la pregunta del millón: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Era una persona importante, pero la pregunta era incorrecta. El intérprete le hace esta pregunta a Jesús y Jesús le contesta con una pregunta. Versículo 26, él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Si eres tan importante, si eres tan sabiondo, ¿no? Si tú lo sabes, ¿por qué me estás preguntando qué lees? ¿Cómo lees? Él le contesta, versículo 27, aquel respondiendo dijo, ¿puedes leerlo conmigo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué bueno por todos esos que dijeron amén. ¿Cómo leía? ¿Qué leía este intérprete de la ley? Lo llevó a Levítico 19, ¿no es cierto? En la ley estaba estipulado. En la ley decía que tenías que amar a Dios por sobre todas las cosas y tenías que amar a tu prójimo como a ti mismo. Era por ley, no era si querías, no era si no querías, era por ley. Tenías que amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces,
Este hombre, este intérprete, este abogado, lleva a Jesús a Levítico 19. Y Jesús, yo quiero creer que Jesús, sabiéndolo todo, ya estaba como, sí, ya sé que me vas a decir esto, ahí te va. Es muy bueno saberlo. ¿Cuántos dicen amén? Es muy bueno saber hacer lo correcto. ¿Cuántos dicen amén? Pero es mejor hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Muchos lo pueden saber, pero lo importante es hacerlo. Tú y yo sabemos hacer lo bueno, hagamos lo bueno. Pero mira, no basta solo con saber lo que tienes que hacer. Tienes que actuar, tiene que haber una acción. Y el mismo Jesús le dice en el versículo 28, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y no quiero creer que Jesús estaba como bajando la respuesta o estaba queriendo no contestar la respuesta, sino, bueno, la pregunta es muy fácil. ¿Qué tengo que hacer? La respuesta es muy fácil. Pues bueno, estás preguntando qué cosa puedo hacer, qué cosa debo hacer. Ahí lo tienes, Levítico 19, 18, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice Jesús, haz esto. ¿Y qué dice? Y vivirás. Es lo que dice la ley, ¿no es cierto? Pero el hombre no se quedó conforme. Al menos así lo miro yo. No se quedó conforme. Muchas veces nosotros llegamos, y te voy a decir por mí, ¿ok? No voy a poner el ejemplo de nadie más. Voy a hablar por mí. Pero muchas veces yo puedo llegar y yo puedo decir, yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Y déjame ser bien honesto contigo. Hay momentos y hay en situaciones a lo largo del día. Quisiera decirte a lo largo de mi vida, pero a lo largo del día hay momentos donde eso en mi carne, en mi vida, no se hace una realidad. ¿Por qué? Porque estoy pasando por un problema bien difícil y ahora mis hijos tomaron el primer lugar. Dios, perdóname porque sé que tienes que ser tú el primer lugar, pero esta preocupación me ganó. ¿Y sabes qué? Quiero decirte algo que es bien importante. Hay momentos en los que sí, está pasando una situación y es mi esposa la que toma el primer lugar en mi vida, o es mi trabajo el que toma el primer lugar en mi vida. Pero nos damos cuenta, rectificamos y decimos, no, es Dios, después es mi familia, después es mi trabajo y después todo lo demás, ¿no es cierto? Pero ¿qué está diciendo este hombre? Yo estoy cumpliendo, yo estoy amando 100% del tiempo. En cada momento de mi vida yo estoy amando a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, y no hay nada más alejado de la realidad. No hay nada más alejado de la realidad en este hombre y ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? ¿Estás listo? Hay momentos, todos tenemos momentos. Y yo sé que a lo mejor me estás viendo y estás diciendo, ¡ah! El pastor no puede ser, no es perfecto. No somos perfectos. Para nada, somos los primeros en aceptar que estamos aquí porque necesitamos a Dios, no por ninguna otra razón. Y sé que por eso estás aquí el día de hoy, tú también. Necesitamos aprender más de Dios. Queremos ser más como Jesús. Necesitamos caminar con Él. Y no hay nada más hermoso que venir a la iglesia y que venir y reunirte con hermanos y hermanas en Cristo que adoran al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el versículo 29, vamos más adelante porque ya se está haciendo tarde. Versículo 29 dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Ah, caray. O sea que él realmente creía que él sí estaba cumpliendo al pie de la letra
toda la ley y que su único problema era saber quién era su prójimo. Estaba queriendo justificarse a sí mismo delante del justificador. Hazme el favor. Nadie puede ser justificado sino por la sangre de Cristo. Y él se estaba queriendo justificar a él mismo diciendo, bueno, yo ya he cumplido con todo eso. Yo ya amo a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, pues ya nada más dime quién es mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? A lo mejor tú te estás preguntando eso mismo el día de hoy. ¿Quién es mi prójimo? No es nada más el que está a un lado de ti. No es nada más tu vecino. Y vamos a estudiar lo que Jesús tenía que decir acerca de esta pregunta. Esta pregunta es muy, muy importante. ¿Quién es mi prójimo? ¿Y sabes por qué tenía sentido? Esta pregunta tenía sentido porque si tú te vas a Levítico 19 y tú encuentras ahí, vas a encontrarte que Levítico 19:18 dice esas mismas palabras que el abogado, que el intérprete había dicho. Amarás al Señor tu Dios con todo. Di conmigo, con todo. Amarás al Señor y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, ahí hay un pero. Las personas religiosas y encargadas de todo esto y de enseñar la palabra de Dios, tuvieron a bien decir, bueno, la ley dice que amarás al Señor tu Dios con todo, pero ¿qué hay de los enemigos? Dijeron, pues a los enemigos, a eso los puedes odiar y aborrecerlos. Eso no lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Nunca en ningún momento Dios les dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. No. ¿Cómo sabemos que eso estaba pasando? Porque en Mateo 5:43 Jesús les dice estas palabras. Oísteis, pon atención a esto. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Jesús está mencionando estas palabras, pero a diferencia de muchas otras veces donde Jesús dijo, escrito está, en esta ocasión Jesús dice, habéis oído, oísteis. Porque eso no estaba en la ley. Eso lo agregaron los líderes religiosos a su conveniencia. Y entonces ahora yo podía decidir quién era mi enemigo y podía hacer mi lista de enemigos y nadie me iba a juzgar si yo los odiaba o los aborrecía mientras amaba a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente. Qué conveniente, ¿no es cierto? Yo escojo a quién pongo en mi lista de enemigos y así Dios no me va a juzgar por eso. Yo te digo hoy, cambia tu lista de enemigos y ponlo en tu lista de oración. ¿Cuántos dicen amén? Espero que no tengas una lista de enemigos, Pero de verdad, dice Jesús, Mateo 5:43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y Jesús ahí le agrega y le dice, ahora yo te digo, amarás también a tu enemigo. Y entonces esto cambia por completo la manera de ellos de vivir. Porque hasta ese momento nadie les había pedido que ni siquiera oraran o hicieran algo por sus enemigos. ¿Qué significaba esta pregunta? En realidad este hombre cumplió al pie de la letra el mandato de amar a Dios y amar a su prójimo si odiaba y aborrecía a su enemigo. Yo creo que no. Mira, versículo 30. Respondiendo, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿De dónde iba? De Jerusalén a Jericó. Son alrededor de 17 millas, ¿ok?
Cuando estaba buscando, yo no tengo el privilegio de haber estado por allá, es un sueño que espero algún día Dios nos permita conocer y caminar por allá, pero no tengo ese, lo que sí tengo es una computadora y Google, ¿no? Entonces me metí y miré cómo se mira el camino entre Jerusalén y Jericó. Si tú te metes, tú puedes verlo ahí en tu teléfono. Parece la Rumorosa. Hay muchas piedras, son montañas. De verdad, tú miras la foto y dices, ¿le tomaron una foto a la Rumorosa o qué onda? Pero es el mismo tipo de camino descendiendo. Dice ahí que había un hombre que descendió de Jerusalén a Jericó. Y ese camino, así como cuando vas tú por ahí por la Rumorosa y volteas y hay partes donde está muy profundo, hay otras partes, hay muchas rocas. En esas rocas y en esos lugares había cuevas también y se escondían los ladrones. Y vamos a ver qué dice esta historia. Era muy conocido que nadie debería de andar solo por esos lugares. Entonces esta historia tenía mucho sentido para las personas que estaban escuchando. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Medio muerto estaba ahí este hombre. Y quiero que tomes en cuenta algo. Esta era la historia, es un varón judío, es un hombre judío que va descendiendo, haciendo este camino. Lo roban, lo golpean, lo dejan medio muerto. ¿Estás conmigo todavía? Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Ahora di conmigo, Santo Cordero. Se pasó de largo. Se pasó de largo. El sacerdote trabajaba en la iglesia, trabajaba para la iglesia. El sacerdote era el que representaba a Dios aquí en la tierra. Imagínate lo que está pasando por la mente de las personas que están escuchando esta historia. Este intérprete de la ley, los discípulos y todos los que están ahí están escuchando que Jesús está haciendo ver mal al sacerdote del templo, ¿no? Pasó de largo. No solo eso, versículo 32, asimismo un levita. ¿Quién era levita? Los encargados del templo, encargados de la música. Trabajaba en el templo, representaba lo que Dios era. Y sabes que muchas veces nosotros hemos orado y hemos dicho, Señor, déjanos ser las manos y los pies de Jesús aquí en la tierra. Y créeme que eso es algo muy hermoso, muy, muy hermoso. Pero es una responsabilidad bien, bien grande también. Y entonces se pasó el sacerdote. Y ya te sabes la historia, ¿no? Se pasó el levita también. Pasaron de largo y la palabra pasó de largo. Ni siquiera se acercaron, ni siquiera lo intentaron. Y ¿sabes qué? Puede haber muchas excusas. Puede haber muchas excusas por las cuales no se pararon ellos. ¿Ok? Si esto se parece a la realidad, no me culpes a mí. Yo escribí las que me han pasado a mí. Pero ¿qué pasa? Está un hombre medio muerto ahí. Soy el sacerdote de la iglesia, soy el levita. Bueno, este camino es demasiado peligroso, pudiera ser una excusa para que me detenga. ¿Qué tal que es una trampa, no? Mientras estoy ayudando, alguien viene y me hace daño a mí. Puede ser una emboscada. O, es que tengo que llegar al templo y realizar mi servicio al Señor. Ya voy tarde, no me puedo parar a ayudarle. Alguien debería realmente ayudar a ese hombre, ¿no? Y seguirte de paso, Santo Cordero. No sé de primeros auxilios. Ya es un caso perdido, ya para qué lo intentamos. Yo soy solo una persona. Este es un trabajo demasiado grande para mí. Excusas, excusas, excusas.
Al final, ¿una excusa qué es? Pues una excusa, ¿no? ¿Cierto? Entonces, después de esto, los hombres esperaban. Oye, ya dijo que un sacerdote pasó de largo, ¿no? Ya dijo que un levita pasó de largo también. Ya sé. Ahorita Jesús va a poner el ejemplo de un judío piadoso, misericordioso, amoroso, que llegó a la escena y hizo algo al respecto. Di conmigo, pero, bien fuerte, pero, bien fuerte, pero, siempre hay un pero. Y ese pero cambia todo, cambia todo. ¿Estás conmigo? Versículo 33. Pero un samaritano, di conmigo, un samaritano. Un samaritano. Está hablando entre puros judíos. No hay gentiles ahí alrededor. No eran permitidos alrededor. Sin embargo, ahora está Jesús poniendo de ejemplo a un samaritano. ¿Sabes cuánto se odiaban entre los samaritanos y los judíos? Demasiado. ¿Sabes cuánto? ¿Sabes cuánto se odiaban? Estaban los judíos, estaban los gentiles, que ahí es donde entramos tú y yo, porque no somos judíos. Y de ahí, ¿ok? Para ellos, en su manera de ver la vida, eran lo que le seguían para abajo, a un lado, junto con los perros. ¿Tú crees? Así de muchos se odiaban. Se odiaban tanto que si una mujer samaritana estaba en labor de parto y un judío podía ayudarlo, no lo hacía. ¿Sabes por qué? Porque era traer a otro inmundo, a otro gentil al mundo, y ellos no iban a ayudar con eso. Santo Cordero. Y no estoy exagerando, no estoy exagerando. Se odiaban demasiado. Culturalmente no podían verse y no podían convivir. Sin embargo, Jesús, un judío, pone de ejemplo a un samaritano. Ante un intérprete de la ley, ante este abogado, pone como ejemplo a alguien que es tan importante hasta el día de hoy para ti y para mí. Versículo 33, pero un samaritano que iba de camino, que dice, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y sé que muchos de nosotros hemos estado ahí, hemos estado en ese momento donde vamos por el camino, donde vemos la situación, donde nos acercamos y donde somos movidos a misericordia. Yo sé que tú has tenido la oportunidad de ser de bendición para alguien. Yo sé que tú has tenido la oportunidad, pero también sé que no me vas a dejar mentir. Hay momentos en los que tomamos una decisión diferente. Hay momentos en los que escogemos pasar de largo. Y yo te voy a contar mi historia. Pero antes tengo que ver, ¿me vas a juzgar después de contarte mi historia o no? ¿No? En la mañana se quedaron todos callados y dije, no, pues mejor no se las cuento. Solo te cuento esta historia si no me vas a juzgar, ¿ok? Todavía estoy trabajando en eso. Mi esposa es de Sinaloa, no pienses que voy a contar una historia de ella, voy a contar una historia mía, ¿ok? Pero mi esposa es de Sinaloa y visitamos a la familia. Y en diciembre del año pasado estuvimos con la familia y cuando vas por el camino por 15, 16, 17 horas, tú sabes que miras de todo un poco, ¿no es cierto? Desde gente que está tirada a un lado del camino porque ya no sirvió el carro, una llanta ponchada, situaciones, alguien se enfermó y están ahí, no te voy a explicar qué estaban haciendo, pero hay tantas cosas que pasan a lo largo del camino. Y te digo esto, no me juzgues, pero pasó algo y vimos unas ciertas escenas que rompieron nuestro corazón a lo largo del camino, sobre todo cuando veníamos de regreso, y esto lo hablaba con mi grupo de raíces. Pero pasaba esto, veníamos en nuestro carro
Y a lo largo del camino, en el desierto de Sonora, entre los diferentes lugares y entre las diferentes ciudades y poblados, podíamos ver diferentes grupos de migrantes africanos, centroamericanos, de todo un poco. Podías darte cuenta. Y aquí está el pastor pasando en su carro y pasando de largo. Hablaba con mi esposa en el camino y le decía, es que si nos paramos, y como todas las excusas que te puse hace rato, ¿no? Y si nos paramos y es una trampa, y si nos paramos y traemos a los niños, y al final una excusa es simplemente ¿qué? Una excusa. Y hasta el día de hoy, si te soy muy honesto, hasta el día de hoy es algo que le sigo pidiendo perdón a Dios. Porque yo no sé qué pude haber hecho, pero sé que pude haber hecho algo. Sé que pude haber dado el agua que traía, sé que pude haber dado los zapatos que traía, sé que pude haber hecho algo, sin embargo decidí pasar de largo. Y sé que tú has estado en situaciones así también y por eso no me vas a juzgar. Sé que tú también has estado en situaciones donde has podido hacer algo más. Bueno, Dios te va a seguir dando oportunidades, no te preocupes, así como Dios me sigue dando oportunidades a mí. Pero créeme, ver esa escena, ver esa imagen y ver esa realidad que yo digo, me tomó entre 10 a 12 horas atravesar todo el estado de Sonora para llegar hasta Sinaloa. ¿Cuántos días, meses, no sé, le tomará a estas personas para llegar hasta donde van? Y sé que Dios tiene el control y sé que Dios puede hacerse mucho mejor cargo de ellas que yo. Pero hasta el día de hoy, de verdad, en mi mente está ¿qué pude haber hecho yo? Y esta quisiera que fuera una historia donde y me regresé y les di y lamentablemente no, pasé de largo. Fui exactamente como ese sacerdote, fui exactamente como ese levita, donde iba en el camino, miré, pero no me acerqué y aunque fui movido a misericordia, no accioné. Y hay muchas veces, y como te decía hace rato, no basta solo con saberlo, tenemos que hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Y sé que ahorita ahí en tu mente están viniendo tal vez situaciones o están viniendo tal vez alguna oportunidad que Dios te había puesto por ahí. Y te digo, Dios te va a dar oportunidades. Y sé que Dios nos va a dar oportunidades de seguir siendo de bendición, pero en términos generales, este hombre fue movido a misericordia. Pero este hombre, la cultura donde él estaba, lo que él estaba viviendo, le daba al samaritano muchas razones para odiar a este hombre judío y pasar sin ayudarle. Sin embargo, él fue movido a misericordia y no solo eso, sino que él tomó acciones. Versículo 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Esto era una locura. Di conmigo, esto es una locura. Esto es una locura. O sea, ¿cómo puede ser posible que la persona que menos esperamos fue la que fue de mayor bendición? La persona que menos esperaría yo que llegara a esta escena es un samaritano. ¿Por qué? Porque no tenemos nada en común. ¿Por qué? Porque nos caemos mal. De hecho, nos odiamos y nos repudiamos. Pero él fue el que vino y él fue el que ayudó. Otra vez Jesús cambiando nuestra manera de pensar. Otra vez Jesús no dando por sentado que las personas, solamente los que pueden, van a ayudar, sino Dios nos ha llamado a todos a ser parte y a ser sus manos y a ser sus pies. ¿Cuántos dicen amén? Se lo vas a dar, dáselo bien fuerte porque es para nuestro Dios. Ahora,
Él dio de una manera sacrificial. Él dio de una manera sacrificial. 17 millas era lo que tenía que recorrer. Se bajó del caballo, vendó las heridas, se gastó su aceite, se gastó su vino para poder sanar las heridas del hombre. No solo eso, sino que lo subió en la cabalgadura, que quiere decir que ahora el hombre iba caminando a un lado del caballo mientras el otro iba siendo cargado. Lo llevó al mesón. No solo lo llevó al mesón y dijo, ahí háganse cargo, ahí me lo encontré tirado. Él tuvo cuidado del hombre. Esto es una locura. Versículo 35. Otro día, al partir, sacó ¿cuántos? 2 denarios. Y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, ¿qué dice? Yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué quiere decir esto? Un denario, mirábamos la semana pasada que un denario era el salario de un trabajador, de un soldado romano o de un criado de un alto rango, ¿no es cierto? Bueno, este hombre pagó 2 denarios. Eso alcanzaba en aquel tiempo como para unas 2 o 3 semanas de buenos cuidados, pero todavía le escribe un cheque en blanco, ¿no? Y le dice, lo que se gaste, yo me voy a hacer cargo de él. Sacrificialmente. Y entonces Jesús voltea la mesa, ¿no es cierto? Voltea la mesa y ahora le dice al hombre, ¿quién pues, versículo 36, de estos 3, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Pregúntale al que está a tu lado, ¿quién fue el prójimo? ¿Quién fue el prójimo? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? ¿Quién fue el prójimo de este? Mira, lo destruyó moralmente, lo destruyó de una manera bien legítima, destruyó su manera de pensar y todos sus paradigmas, le volteó la vida a este hombre al punto que el hombre en el versículo 37 le dice, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Ve y haz tú lo mismo. Imagínate cuánto odio había entre los judíos y los samaritanos que este hombre no pudo decir el samaritano. Léelo otra vez. ¿Qué dice ese versículo? ¿Qué dice ese versículo? El que usó de misericordia. Ni siquiera podía decir el samaritano. Pero así es como Jesús viene y cambia nuestra manera de pensar. Así es como Jesús viene y cambia. ¿Qué cosa haré para heredar la vida eterna? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo el día de hoy? Mira, el abogado conocía la ley, pero Jesús lo desarmó con su amor. ¿Cuántos dicen amén? Y mientras él vino con una idea de yo puedo odiar a quien yo escoja odiar, Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios, sí, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dice, no, espérate. Un nuevo mandamiento os doy. ¿Cuál es ese nuevo mandamiento que Jesús nos da? Que nos amemos los unos a los otros. Escucha esto. Así como Jesús nos amó a ti y a mí. Un nuevo mandamiento os doy, dice Jesús. Que se amen los unos a los otros, así como yo los amé, entregando mi vida por ustedes. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Tú y yo como seguidores de Jesús no tenemos
el derecho de escoger. Es que ella sí es mi prójimo porque me cae bien, ella sí es mi prójimo porque me cae bien, ella también porque me cae bien, pero no podemos decir, es que ella no me cae bien, ella no va a ser mi prójimo. Tenemos que cambiar nuestra lista de enemigos por nuestra lista de oración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tienes lista de enemigos? Entrégasela a Dios, por favor. Si tuviste tanto tiempo como para escribirlos, Santo Cordero. Pero hay algo bien importante aquí. Porque si tú ahorita agarras y caminas de aquí al Calimax, te vas a encontrar 50 personas, las cuales necesitas ser un buen samaritano, ¿no es cierto? Si caminas de aquí al centro, te vas a encontrar tal vez a 1000 personas a las que necesitas. Y en la mañana lo decía y yo lo creo. Haz por uno, dice mi papá, haz por uno lo que quieras hacer por todos. Tal vez no tenemos la oportunidad de ayudar a todo el mundo, pero la próxima vez que tengas una oportunidad y esté en tus manos ayudar, no pases de largo, ayuda. Haz por uno lo que quieras hacer por todos. Vemos que este hombre en esta historia lo hizo por uno, ¿ok? No miras que este hombre fue y puso un hospital que ahora se llama el Buen Samaritano. No, lo hizo por uno. Y no tengo nada en contra del Buen Samaritano, pero lo hizo por uno. Y la próxima vez que tú tengas la oportunidad, hazlo por uno. El día de hoy, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Tienes que creer en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Y quién es tu prójimo? Bueno, todos tus hermanos que miras aquí alrededor, pero también todo aquel que más lo necesita. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Y tal vez tú te encuentras como yo, con tu corazón, tal vez pensando o diciendo, es que tuve la oportunidad y no la tomé. Créeme, Dios te seguirá dando oportunidades y tomarás la decisión correcta. Pero al final es la misma pregunta hasta el día de hoy. La misma pregunta sigue siendo, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para darnos salvación y darnos vida eterna. Y lo único que necesitamos, tú y yo, es aceptarle como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ahora, me encanta esta frase y me encanta citar a Charles Spurgeon, un predicador de Inglaterra de hace unos siglos, y decía esto: que nunca se olvide que lo que la ley exige de nosotros, el Evangelio verdaderamente produce en nosotros. Te lo voy a repetir: que nunca se olvide que lo que la ley exige de nosotros, el Evangelio verdaderamente produce en nosotros. ¿Qué significa esto? Antes, por ley tenías que amar a Dios, por ley. Tenías que amar a tu prójimo, por ley. Pero ahora, a través del nuevo pacto y a través de la sangre de Cristo Jesús, no amamos por ley, sino amamos por la convicción de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y que antes era por ley, ahora lo haces por agradar a Dios. Que antes era por ley, ahora lo haces como un fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y ojo, contra tales cosas no hay ley. Así que el día de hoy levanta tus manos, vamos, levanta tus manos. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Por eso prolongué mi misericordia, mi gracia para ti. Y el día de hoy estamos aquí no por lo que hayamos hecho, estamos aquí por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y ahora somos llamados a amarnos
unos a otros, así como Cristo amó a la iglesia, así como Cristo nos ha amado, entregando su vida por ti y por mí de una manera sacrificial. Sacrificial. Así que el día de hoy levanta tus manos y vamos a cantar este canto con Isra. Juan 13, 34 y 35 dice así: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Escucha lo que dice el versículo 35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. En esto conocerán que somos discípulos de Dios, si nos amamos los unos a los otros. Con tus manos levantadas vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno, porque hoy podemos disfrutar de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor, y de que esto no es solo para nosotros, que hay un mundo allá afuera que lo necesita, que hay un mundo allá afuera que necesita escuchar que Cristo les ama y que tiene un verdadero cambio para sus vidas. Permítenos ser ese prójimo para todo aquel que lo necesita. Permítenos, Señor, que sea tu gracia y tu misericordia la que va delante de nosotros, y que podamos escuchar al final del día: en esto conocerán que en Comunidad Conexión son discípulos de Jesús, porque se aman los unos a los otros. Y que ese amor no pueda quedar solamente aquí, sino que salga por cada una de las puertas hacia este mundo que tanto lo necesita, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos y amigos que deciden que Comunidad Conexión sea su iglesia. Te pido, Señor, que si hay algo en esta tarde que está interrumpiendo esa conexión contigo, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Pero también, Señor, ayúdanos, Dios Padre, a que cada uno de nosotros caminemos contigo de una manera hermosa día a día, que te busquemos a ti, que te honremos a ti y que nos amemos los unos a los otros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. ¿Por qué no extiendes tus brazos y recibes esta bendición de parte de Dios? Número 6, 24, 25 y 26 dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Voltea con alguien y bendícelo con este versículo. Número 6, 24, 25 y 26 dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga, iglesia. Bendice a alguien, invítale un café a alguien, invítale el talento a alguien. Ama a alguien en esta hora. Y si tú tienes una petición de oración, acércate para acá con nosotros.